¿Sabes cómo hacer que tus publicaciones en redes sociales tengan un mayor alcance? Hoy quiero hablarte de la técnica FOMO, qué es y cómo aplicarla a las publicaciones que hagas en tus redes sociales. FOMO es el acrónimo de Fear of Missing Out, miedo a perderse algo, y fue inventado en el año 2004 en una publicación de Harvard Business School, y es una técnica, o más bien un estado mental, que aplicado a cómo redactar o enfocar tus publicaciones en redes sociales, que te ayudará a generar un mayor impacto en las mismas. FOMO hace concretamente referencia a la sensación de que te estás perdiendo algo, ¿no? Porque no lo conoces o estás desconectado de ello, ¿no? Lo que además te puede provocar una sensación en el usuario de que otros están disfrutando más que tú determinado momento, o que conocen algo más que tú, o tú no estás sacando todo el partido a todo ello, ¿no? Esto engloba cientos de diferentes situaciones. Esto es un ejemplo de su uso en redes sociales por una marca de alimentación, donde juega con un producto único para una audiencia exclusiva. Ahora te muestro una campaña de email marketing, que sería un ejemplo del uso de FOMO para crear esa sensación en la que el usuario, ¿no? En este email viene de una marca de moda, la cual no es exclusiva, pero genera la sensación de que sí lo es. Es algo que no es para todo el mundo. Y para usar la técnica FOMO adecuadamente, quiero comentarte 5 tácticas que te ayudarán a destacar tu contenido en las redes sociales. Urgencia y escasez. La primera de las tácticas es crear la sensación de urgencia y de escasez. Utilizar la táctica de urgencia siempre es algo común que muchos marketeros hacen, ¿no? Pero todavía lo podemos hacer más efectivo cuando lo mezclamos con el miedo a perder algo y no poder tenerlo nunca, ya que hace que el usuario actúe de una manera poco racional para no perderse esa oportunidad. Estos dos conceptos, aplicados para potenciar la llamada a la acción de los contenidos en las distintas redes sociales que te interesan, y puede ser además un gran activador para generar una suscripción, generar una solicitud de información o incluso una venta online. Interacción. La segunda de las tácticas es animar a los seguidores en las distintas redes sociales a interactuar con tus publicaciones, con tus contenidos, ¿no? Puesto que, como bien sabes, la validación social, es decir, cuando vemos que mucha gente hace algo, tenemos más tendencia a realizar la misma acción, ya que nos da más confianza, ¿no? Las opiniones de otras personas nos generan confianza, mucho, incluso aquellas que no conocemos. Foco en la experiencia, no en el producto. La tercera es focalizarnos en una experiencia de usuario y no en el producto. Muchas de las acciones que se realizan en redes sociales se centran alrededor de un determinado producto, un determinado servicio, ¿no? Cuando cada vez más el consumidor, sobre todo los millennials, ¿no? Los consumidores más jóvenes, le dan cada vez más valor a las experiencias que al producto en sí, por lo que se debe buscar cómo alinear experiencia y producto, pero siempre haciendo que la experiencia sea lo que predomine. Exclusividad. La cuarta táctica es hacer uso de la exclusividad. Normalmente a las personas nos gusta sentirnos que somos exclusivas, que pertenecemos a grupos exclusivos, que no todo el mundo puede acceder a ellos. Nos gusta que nos hagan sentir especiales, y esta es una de las claves no solo para captar los clientes, sino para retener a los actuales. Por lo que la exclusividad, alineada con la escasez y la urgencia, serán unos de tus grandes aliados. Sentimiento de pertenencia. Esta es la quinta táctica, hacer sentirle parte de una comunidad. Aunque hemos hablado de la importancia de hacer sentir exclusivo en muchos casos, y dependiendo de tus objetivos, buscar el efecto contrario produce también unos muy buenos resultados. Por ejemplo, utilizar en tus publicaciones, en tus distintas redes sociales, que X número de personas están disfrutando de tu producto, de tu servicio. Esto genera la sensación de que esa persona no lo está disfrutando y lo necesita, ¿no? Hace que se vea excluida de una determinada comunidad. Como seres sociales que somos, nos gusta ser parte de ella y no sentirnos fuera. Si crees que esta técnica te puede ayudar a tener mejores resultados en tus campañas en redes sociales, dale a me gusta en el vídeo y no te pierdas el vídeo que te sugiero a continuación.